vida, pues, como la de todos los jóvenes de aquí antes, ¿verdad? Que nos íbamos a Juanacatlán, pasábamos por el río, ¿sí? Y era un espectáculo venir de Guadalajara y ver el arco iris tan grande que se formaba, tú lo podías ver desde la Azucena. Y a veces, me preguntaban los gringos, ¿no sabe dónde queda la cascada? Pues en inglés, ¿verdad? Y ya le decía uno, pues, para abajo, ¿sí? Y venía a diario, yo creo que muchos gringos venían, ¿eh? Y el recorrido de ellos era a veces que venían en camión, venían de Chapala al Salto, a la cascada del Niágara. Y te decían, igual, ¿y por qué le dicen el Niágara? Porque por su semejanza a las cataratas del Niágara. Y ahí sí vemos, y pasamos todavía, vemos una casona que está ahí ya abandonada. Era un hotel que se llamaba el Niágara también. Ellos pues casi por lo regular era gente ya también adulta y también sus niños y todo eso. Y siempre decían, en inglés, ¿verdad? Maravilloso y todo esto. Porque la caída de agua, te voy a decir, cuando venía fuerte el agua, así, te aventaba unos 5 o 6 metros de donde está la caída, pues, ¿verdad? Todavía te aventaba el chorrote hasta abajo, ¿verdad? Y más abajo había un paso que le llaman la Cantarilla. Tú pasabas en una cantarilla del lado del Chacuaco para Juanacatlán. Era, si tú vas en el puente y donde hace una curvita, ahí mero. Y si tú te vas por acá, por el Chacuaco, adelantito está, no sé si esté todavía, ¿verdad? Pero a veces sí iba uno ahí y iba uno a pescar. Era una cosa que cuando tú estabas dormido, el ruido te levantaba, ¿sí? Y la brisa, cuando ibas a Juanacatlán, te bañaba bien bonito, ¿eh? Y más en estos tiempos de calores. Era un estruendo así pues, ¿cómo te quiero decir? Como un rugido, así, estruendoso, como cuando está lloviendo y tú ves algo así se oía. Bueno, yo lo sentía así. Sí, la gente que vivía en la haciendita dice, ay, ahora no me dejó dormir el ruidajo, ¿verdad? Porque yo creo que venía más agua, ¿verdad? Y en tiempos de lluvia, el agua venía revolcada y con más intensidad y todo eso, ¿sí? Y si tú ibas a Juanacatlán, pues era un puente de piedra, ¿sí? Con su bardita de ladrillo a los lados, sin nada de protección, ¿verdad? Y iba uno a Juanacatlán y veías tú que saltaban los peces, en el río, así que una cosa bonita, pues, ¿verdad? Brincaban las carpas, los bagres, iba muy bonito que era eso. Y antes, no sé, donde está ahorita el arco de Juanacatlán, así que dice mi amigo Juanacatlán, ahí le llamaban la Muchurita. Era un remolino, le decían el remolino del diablo. Vieras cómo rugía, ¿sí? Porque pegaba el agua y se hacía así, ¿sí? Y de ahí pasaba el agua al Tajito, ahorita que le llaman el Tajito, ¿verdad? Y ahí nos íbamos nosotros a bañar. Ahí eran nuestras vacaciones. Y ahí donde te digo, sus tíos tenían adentro hortalizas, ¿sí? Porque sembraban, pues todavía estaba todo el agua, todavía daba una vuelta. Y si ves tú, hace un canal así, ¿verdad? Y de ahí vivían todos tus tíos, ¿verdad? Y después se hizo una alberca, después le vendió su tío a don Pedro Becerra. Y ahí se hacía el baile. Es donde íbamos a bailar en las tardeadas. Al Niágara, vamos al Niágara, un salón muy bonito, familiar, ¿verdad? Y ahí nos íbamos a bailar y de ahí o a las arregatas a Juanacatlán. En las arregatas pasabas en tanga, ¿sí? A la islita que está ahí y de ahí. Entonces, pues era una chulada, como te digo, el estruendor de la cascada, y diario, ¿verdad? Y más en tiempos de aguas que traían más agua. Si oía el ruido, más estruendoso. Ajá. ¿Cómo era cruzar ese puente de piedra? Ya no daba miedo, ya no daba miedo porque pasaban también los camiones de aquí del Salto a Juanacatlán y de allá para acá y a veces había hoyos en el puente. Y otra anécdota de mi papá que le sucedió, allí junto en la playa había una señora que vendía tequilitas y todo eso, y muchos de acá, mi papá trabajaba en la textil, se iban a traer sus vinitos, ¿verdad? Y pues se le pasaron las copas a mi papá y lo creo que se cayó a un hoyo y gracias a Dios que lo detuvo un saus de los que habían que amarraban a las carpas, ya ves que les meten una de esas, de ahí se agarró y pidió auxilio y en eso pasó un señor aquí de la haciendita que le dicen de los chantes, le dicen el pillo. ¿Quién es? Soy yo. A mi papá le decían el Carlangas. Dice, yo el Carlanga me caí, pero estoy agarrado, agárrese bien. Y fue con una soga, se la aventó y fue un día 20 de octubre de las fiestas de aquí.
Yo llegué de las fiestas y le dije a mi mamá, ¿por qué mi papá está mojado? Se cayó al río. Ay, híjole. Y ya después yo vi al señor al pillo. No, lo bueno que lo vi, tu papá, yo también venía de Juanacatlán y lo vi. Y luego, y a la haciendita, ellos vivían aquí cerquitas, le aventó la soga. Llevaba yo a los turistas, ¿verdad? De vez en cuando, no me dedicaba a eso. Pero a veces como que tenían confianza en uno y yo les mostraba lo más. La entrada, pues, aquí por la calle, la que se llama La Planta, había la entrada para bajarte hasta cierto lugar para que viera la cascada, así como un corredor que había, ¿verdad? Y ahí está señalado en ese. Nos esperaba y ya mi carro, pues aquí lo dejaban, nos poníamos de acuerdo con otro, se lo cuida aquí su carro y todo eso, ¿verdad? Y lo que hace enfrente de la Azteca, ahí estacionaban todos los carros. Sí, y ya ellos ya se metían, había graditas para bajarte hasta mero abajo de donde estaba la termoeléctrica. Entonces tú veías la cascada así y veías que se te venía el agua encima. Sí, te daban $1 y todo eso, sí, que las de estas moneditas chiquitas que había antes, ¿verdad? Tú pasabas y te quedabas mirando al agua y te mareaba. Si tú estabas de arriba y veías la potencia del agua y del chorro, ¿verdad? Tú veías y decías, ay, joder, está bien duro. Y donde termina la cascada, hace esto y chocaba chorro con chorro y se veía hermoso que se veía ahí. Y ahí era el arcoíris más grande, ¿verdad? Y como te digo, desde la Azucena ya veías tú, ¿verdad? Y como aquí eran las calles empedradas y todo eso, pues bien a gusto. Y luego las veías tú mojaditas, ¿verdad? Por la brisa y todo, y más cuando hacía aire. Y a la hora que los trabajadores salían en la noche, pues salían ellos bien fresquecitos, ¿verdad? Se sentía la brisa todavía en la noche, que andaba uno, porque no andaba uno tan noche como ahorita, ¿verdad? Y uno que era hombre, andaba ya, te recogías a las 10:30, 11, máximo, a la hora que salían de trabajar. Y muchos atravesaban el río en la noche, los de Juanacatlán, los que salían en el segundo y los que venían en el tercero, y se encontraban pues ahí en el puente. Porque tú pasabas y decías, ¿cuándo se va a acabar esto? Nunca, por la inmensidad de agua que había. Y mira,